Gente, ha llegado el día de la liberación, según lo ha denominado señor Naranjito. Miedo extremo en los mercados, mucha incertidumbre. Vamos a iniciar una guerra comercial mundial. Bueno, es lo que vamos a despejar el día de hoy. Este señor habla a las 9 de la tarde o 9 de la noche, hora en España. Creo que en Estados Unidos a las 4 de la tarde, con lo que a partir de esa hora vamos a saber finalmente qué es lo que va a pasar con el tema de los aranceles. Y sobre todo también importante a nivel europeo, una vez termine de hablar el señor Naranjito, qué respuesta, dependiendo de lo que haya decidido, de lo que decida señor Naranjito, qué respuesta va a tener los Estados Unidos desde Europa. Eso también va a ser muy importante, obviamente, tenerlo en cuenta, pero todo va a depender de lo que finalmente hayan decidido desde los Estados Unidos. Así que le echaremos un vistazo a esto, veremos gráficos, obviamente, y también les daré mi opinión con respecto a que, dependiendo de lo que pase, si Bitcoin mantiene un nivel, incluso podríamos estar pensando en que Bitcoin haya marcado un suelo. Pero bueno, esto se los comentaré viendo el gráfico, qué pienso yo, dependiendo también de lo que comente o de lo que digan hoy desde los Estados Unidos. Y bueno, creo que es más o menos en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Así que, gente, como siempre, no se les olvide un like, un me gusta, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, vamos allá. Y gente, antes de ir con la información del vídeo, me han llegado varios mensajes de varios suscriptores preguntándome por esta meme coin y preguntándome si puedo dar mi opinión con respecto a ella. Ustedes saben lo que pienso yo con respecto a las meme coins. No sirven para nada, aunque muchas memes han hecho ganar mucho dinero a muchos, y sobre todo el año pasado fue la narrativa más importante dentro del mercado cripto. Incluso muchas memes tuvieron movimientos al alza que otras monedas con fundamentos reales no tuvieron. Pero bueno, se los muestro porque la verdad que me ha llamado un poco la atención, ya que he estado investigándola, he ido a Twitter y tiene más de 3 millones de seguidores, más de 3.300.000 seguidores. Es una barbaridad. En Telegram tiene más de 30.000 miembros. Así que bueno, la verdad que con una comunidad bastante importante detrás. Está en la página web, bastante atractiva. Van a tener links oficiales en la descripción del vídeo. Si quieren, o si ustedes son degenerados de las meme coins y quieren comprar esta moneda, van a tener esos links oficiales, que no vayan a una página que a lo mejor sea una estafa. Tienen esos links oficiales, sobre todo en la descripción del vídeo. También comentar que en Telegram tienen un bot en el que ustedes pueden unirse y pueden participar de un airdrop de más de 20 millones de dólares. Sencillamente pues completan tareas, invitan amigos, compiten, hacen spin para ganar tickets, van a dar recompensas y pueden ganar dinero. Y para aquellos degenerados de las meme coins que quieran comprar, no es asesoramiento de inversión, gente, bajo su propia responsabilidad. Sabemos que las meme coins tienen un riesgo muy alto de pérdida de dinero, pero aquellos que les interese, pues pinchan aquí en comprar ahora. Y bueno, aquí tienen todo lo que es la información de esta compra. Aquí tienen los precios de la moneda. Y sencillamente pinchen aquí en comprar ahora y lo pueden hacer a través de estos diferentes billeteras, MetaMask, Phantom y aquí otras wallets. Pues pinchan ahí y tienen estas otras wallets con las que pueden comprar esta meme coin. Primero que todo, con respecto al hueco que teníamos por la parte superior, como se los comentaba el 31 de marzo con respecto a ese hueco, y les comentaba que para cerrarlo tenía que ir a los 84, y enorme divergencia alcista en marco horario, se viene rebote, y es lo que hemos visto en estos últimos días. Es más, yo me aproveché
ya que ustedes ven que aquí tenía la divergencia, les comentaba en ese tweet que estamos viendo una divergencia importante positiva en marco horario, y justo cuando estaba editando el vídeo del lunes vi el movimiento y bueno, decidí entrar en largo para que ustedes vean que esto fue el 31, eso fue el lunes. Hice la entrada y una vez llego a mi target a los 34, a los 84 que llenó el hueco, pues decidí tomar beneficios. Fue justo este movimiento, mirar cómo ya finalmente Bitcoin en este empuje al alza terminó por cerrar ese hueco. Así que de momento aquí en el corto plazo no tenemos más huecos por el que preocuparnos. Ahora, miedo extremo, sí, gente, en los mercados tradicionales hay miedo extremo. Este es el índice del miedo y la ambición y ustedes pueden ver que ahora mismo en 15 puntos en miedo extremo. El mercado cripto no está en miedo extremo, pero sí que está en miedo. Ustedes ven miedo con 44 puntos, con lo que en los mercados tradicionales hay mucho más miedo de lo que lo hay ahora mismo en el mundo cripto. En el mundo cripto yo creo que estamos acostumbrados a estos grandes movimientos a la baja, mientras que en los mercados tradicionales no. Pero, ¿qué es esto del Día de la Liberación? Y 5 cosas a tener en cuenta. El llamado Día de la Liberación de la administración Trump ya está aquí, con una oleada de acontecimientos relacionados con los aranceles previstos para esta tarde que deberían confiar que el mundo entra en una verdadera guerra comercial global. Ahora mismo todos los mercados a nivel mundial muy atentos a lo que vaya a decir Trump precisamente esta tarde. Según hora española, a las 21 horas empiezan estas declaraciones. Me imagino que para las 4 de la tarde aproximadamente en Estados Unidos, con lo que para las 10, 9 y media, 10 de la noche aquí en Europa pues ya sabremos qué ha decidido este hombre. Los economistas han aumentado sus probabilidades de que las economías de Estados Unidos y el mundo entren en una recesión, y muchos estrategas han reducido sus expectativas para el S&P 500, ya que la incertidumbre, una vez más gente, la incertidumbre es lo que no le gusta a los mercados, incluso más que los aranceles. Golpea la confianza de las empresas y los consumidores de formas que temen podrían perjudicar las ganancias a finales de este año. El presidente Donald Trump ha expresado su preferencia por un plan arancelario amplio y simple. Los analistas prevén que sea un poco menos amplio y menos simple. Los anuncios de hoy probablemente inicien un periodo de negociaciones entre los países afectados para lograr la reducción o reversión de estos aranceles o un periodo de represalias, en lugar de una claridad que pueda disipar la incertidumbre sobre los mercados. Trump ya ha revelado algunos detalles de su plan, que incluye la imposición de los aranceles a las importaciones de automóviles y autopartes. Ahora los inversores esperan más detalles sobre los aranceles recíprocos de los que la Casa Blanca lleva semanas hablando, cuyo objetivo es cobrar lo mismo que los países afectados cobran a Estados Unidos y cuyo cálculo incluye medidas no arancelarias como el impuesto de valor agregado y el tipo de cambio. Con lo que 5 cosas que tenemos que tener en cuenta o estar atentos. La mayoría de los analistas prevén que los aranceles se impondrán mediante una orden ejecutiva y que Trump posiblemente decida aplicar un arancel universal generalizado que afectaría a unos 200 socios comerciales, posiblemente imponiendo un arancel fijo del 10%, no del 25% como ha estado diciendo anteriormente, y aumentándolo gradualmente para los 20 a 25 países con los mayores déficits comerciales o diferenciales arancelarios con Estados Unidos. Como alternativa, el gobierno podría aplicar aranceles recíprocos a estos últimos países. La lista probablemente incluya a la Unión Europea, China, Vietnam e India. Las expectativas sobre las tasas arancelarias oscilan entre el 10 y el 20%. Esto va a ser muy importante si finalmente está por la parte de abajo, por la parte más cerca del 10 que más cerca del 20 o superior al 20. Y los analistas las consideran un punto de partida para las negociaciones. También es posible que Trump extienda la suspensión de aranceles sobre los productos de México y Canadá
incluidos en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, cuya entrada en vigor está prevista para finales de esta semana. Ted Ford de Beacon Policy Advisors afirma que el gobierno podría mantener esa suspensión, eso sería una buena noticia, pero posiblemente aplicar aranceles recíprocos a estos países. Menos probables, pero aún posibles, son los aranceles a los productos farmacéuticos y a los semiconductores, así como los informes necesarios antes de imponer aranceles del 25% a las importaciones de madera y cobre. También es interesante si los aranceles se acumulan sobre los antiguos. Un problema que, según los analistas, la administración está abordando es impedir que las empresas industriales estadounidenses, por ejemplo, paguen el 25% de los aranceles al acero y luego entre el 10 y el 20% por gravámenes recíprocos de otro tipo. Con lo que el tema, gente, ya no es tanto si van a haber aranceles o no, los va a haber. Ahora el tema y lo que el mercado está esperando ahora mismo es de qué porcentaje se van a imponer finalmente, y a partir de ahí pues los mercados reaccionar como tengan que reaccionar. Pero al final los mercados, gente, vuelvo y lo comento, lo que no les gusta es la incertidumbre. Lo que les gusta es saber qué es lo que hay, y a partir de una base de saber en qué girar o en cuanto a qué girar, pues a partir de ahí los inversores empezarán a tomar sus decisiones. Y en este gráfico podemos ver, este es el índice de la incertidumbre. Mirar el punto en el que estamos ahora, es que incluso más alto que el propio COVID. Ahora mismo la incertidumbre, antes de la charla o del meeting que tiene Trump esta tarde-noche, pues mirar cómo la incertidumbre se ha adueñado de los mercados y es probablemente el punto más alto desde prácticamente 1987. Es para que ustedes vean de verdad la gravedad de lo que estamos viviendo ahora mismo, que muchos comentan en mis vídeos, en los comentarios, que esto es una tontería o que esto los mercados no les importa. No, gente, mirar cómo sí que los mercados se ven afectados, ya no tanto por si aranceles sí, aranceles no, sino, gente, por la incertidumbre. A los mercados no les gusta la incertidumbre. Con respecto a los gráficos, y aquí les voy a dar mi opinión dependiendo de lo que pase el día de hoy, pues les voy a decir qué pienso yo, ¿vale? Gráfico diario. Hemos visto que, bueno, Bitcoin el día de ayer tuvo un movimiento al alza, volviendo a recuperar esta zona de resistencia, aproximadamente la zona de los $85,000. Aquí intentando una vez más, bueno, aquí ha ganado la media de 21 a nivel diario, pero todavía seguimos por debajo de la media de las últimas 200 sesiones. Sería importante que Bitcoin, para pensar que va a continuar con su movimiento al alza, que vuelva a ganar estas medias y que nos marque y nos empiece a marcar un máximo ascendente con respecto a este máximo anterior. Sin embargo, obviamente es complicado ahora mismo decir o prever qué pueda pasar con Bitcoin hasta que no tengamos esa decisión final de lo que va a hacer finalmente la administración Trump. Dependiendo, obviamente, de lo que decidan, incluso si el tema se pone complicado, pero si Bitcoin, gente, si el tema se pone muy complicado y Trump decide aranceles muy altos y Bitcoin mantiene este mínimo anterior, para mí esa va a ser una gran señal. Incluso si viéramos un retroceso importante, para mí sería una gran señal de que, independientemente de lo que se decida hoy, si Bitcoin sigue manteniendo este mínimo, para mí va a ser una indicación de que muy probablemente este haya sido el mínimo de esta caída, que una vez más los mercados se ajusten a la nueva realidad y luego pues incluso que iniciemos una nueva tendencia al alza. Pero todo va a depender de si finalmente Bitcoin mantiene estos mínimos de principios de marzo. Así que si el tema no es tan complicado, los aranceles no son tan altos, podrían ser buenas noticias dentro de
dentro de todo lo que estamos viviendo, pero si los aranceles son más altos o van por la parte alta de lo que se ha estado comentando y así y todo, Bitcoin mantiene este mínimo, para mí clara indicación de que este ha podido ser el mínimo de toda esta caída. Pero bueno, gente, lo iremos viendo. Ustedes saben que mi escenario, y lo vengo comentando, hay gente que todavía no se entera, por más que lo vengo explicando y comentando ya desde hace varias semanas, y incluso me critican de que me repito mucho, pero ustedes saben, gente, que mi escenario hasta ahora es que Bitcoin después, como lo vimos en mayo del 21, después de una gran caída, vuelva a tener un segundo impulso para ya sí marcar un nuevo máximo y probablemente sí iniciar un nuevo movimiento a la baja. Que si Bitcoin repite estos movimientos que he estado comentando durante varios vídeos, que si Bitcoin se sigue manteniendo sobre esta media de 50, se sigue manteniendo sobre la parte alta de este canal, aquí en esta zona, para mí el escenario más probable es que tuviéramos un movimiento como este por allá entre julio y noviembre del 21, que tenga ese último empujón al alza, que incluso vuelva a marcar un nuevo máximo para luego entonces sí, muy probablemente iniciar un movimiento bajista. Ese es mi escenario de momento y es el escenario el que yo creo que podemos tener. Bueno, gente, es todo por hoy. Una vez más, atentos a que finalmente decida la administración Trump con respecto a estos aranceles y obviamente dependiendo de lo que comente, pues cómo van a reaccionar los mercados. Eso va a ser lo importante. Así que bueno, gente, como siempre, si les ha gustado el vídeo, like, me gusta. Comenten ustedes qué piensan con respecto a esto. Y si todavía no están suscritos, pues suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones, denle a compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Hasta luego.